Hello, hello, hello. This is Saddleback Berlin. Hello, everyone. Hope we're doing good. It's great to have everyone today in service. And I believe that God brought us here for a reason. And we believe in the city that God is about even to change this city through this church. And we are hopeful that God begins to use every one of us for this focus, for this reason. And we're so glad that you are even joining us to be a part of what God has started to do in Saddleback Berlin. Hallelujah. We're grateful to God. We want you to even connect to the service when we worship. And we're going to pray right now. And I would like to invite Thomas, the leader of the prayer team, and to pray with us. And as a praise, I believe that God is about to do something with this prayer. I want us to open our hearts. You might have worries in your heart, challenges that you're going through. As this prayer comes forth, just connect. And this prayer will usher us into God's presence and into the worship. And I believe with all these things, we'll have a wonderful time today. Hallelujah. You can just rise as we pray together, as I welcome Thomas. Good morning, church. Good morning, everyone. Each time I pray for the Sunday service, I always pray that the people, when they leave the elevator, they will forget all their problems and they will be able to worship. But God told me this is the wrong prayer. We are not about to leave the problems outside and pick them up on the way back. We are about to bring them here and make the transaction with Him. And for the next 1 or 2 minutes, I would like you to forget who you came with. I would like you to right now imagine yourself, it's you and Jesus in front of you. If you came with your husband and he can take care about himself, forget him. If you came with your wife and she can take care about herself for the next 2 minutes, forget her. If you came with your children, forget them, as long as they are not too small. Really, let's make this 1 or 2 minutes. It's between you and God. One thing that I would another thing that I would like you to do right now. Sorry. You know, each time I believe that all of us, we come here with the problems. All of us, we have something that we want God to deal with. And one thing that I would like you to know and ask you to do, if you can take one paper, you can take the connection card, you can take any paper. Just open it and write what is the things that you want God to deal with right now for you. It will be completely different than mine. It will be completely different than your neighbors. Please, if you are serious with God, if you want Him to do something for you right now, take that paper and write what you want Him to do for you. It's His faith. It's your faith in Him. Jesus said when he went and he met that possessed man, He never greeted him. He said, "What is your name? What is these things that hold you back?" So please, if you can, take that papers and write down what is these things that holds you back. My one is here. If you are serious with God, if you are serious with this, do as He says. I want to assure you, God told us that we have a power to break everything. We have a power to break anything that binds us. Whatever doesn't come from Him is illegal in our bodies. And we have a power to say to this that it's over. That is over. It's over and it's over. Bible says that we have a power to step upon the scorpions and the lions. The Bible says that we have a power to step upon the power of the enemy, and it will not, by no means, will hurt us, oh Father Lord. So for those who wrote it down, I ask you, if you wrote it down, you have a power to take it and step on it. I believe that we as a people, we magnify the devil
We magnify the devil. We make him bigger than he is. Bible says that he will feed under your feet. My feet is 45. I don't know what your size is, but look at your feet. There the devil is. That's all what he can do. That's all what he can do. There he is, and he's under your feet. And Bible says that you have a power to crush him. You have a power to step on him. You have a power to destroy him. He has to listen to you, not you to him. No matter what he tells you, you have a power to break it, oh Lord. And that's what we're going to do right now. We're going to break whatever binds us right now. Whatever worries we came with. Whatever addiction we came with. Whatever spirit holds us. And Father, it's not yours, Almighty God. Father, in Jesus' name, let it be broken, oh Lord, in million pieces, Almighty God. Father, I thank you that you will set these people free, Almighty God. Father, whoever came with the worries, oh Father, and the doubts, Almighty God. Father, I pray that there will be transaction, Almighty God, that you will give them your peace, Almighty God. I pray, oh Father, Lord, that whoever came with addiction, Almighty God. Father, I pray, Almighty God, that the addiction is broken, Almighty God. Father, some of us, oh Father, we feel like Peter in the jail, Almighty God. Bible says that he was chained with his hand. There was 2 soldiers on his side. There were 2 soldiers before him, oh Lord. But Bible says because the prayer was offered constantly by the church, Almighty God. The heavens was shaken, oh Father, and the angel appeared before them, oh Father, Lord, and the chains were broken, Almighty God. And the wall and the gate was broken, oh Father, and he was able to walk freely, Almighty God. Father, I declare right now, Almighty God, that your people are free, oh Father, indeed, Almighty God. Bible says that whoever the Son sets free, he is free indeed, Almighty God. Father, whatever, Almighty God, binds your people, Almighty God, it comes to the end right now, Almighty God. Jesus, you didn't die on the cross, oh Father, for us to have a good day and bad days, Almighty God. Jesus, you didn't die on the cross, oh Lord, for us, Almighty God, to be in the bondage of sin, Almighty God. But Father, right now, oh Father, we declare your word, Almighty God, that by the stripes of Jesus we are healed, Almighty God. By the stripes of Jesus, oh Father, we are free, Almighty God. In Jesus' mighty name, oh Lord. Father, I believe it from the bottom of my heart, Almighty God. Father, I pray that the faith that these people, they have towards you, oh Father, and my faith, Almighty God, that it will make us well, Almighty God. In Jesus' mighty name, oh Lord. In Jesus' mighty name. Father, the Bible says that whenever the demon leaves the body, he goes to the desert, searches for the place, and searches for the rest, but finds none, and comes back and says, I shall go back to my house I came from. Father, right now, Almighty God, I break this pattern, Almighty God. Father, I break the pattern, Almighty God. Once the demon leaves, oh Father, it's forever, Almighty God. Once the demon leaves, it's forever, Almighty God. Father, we are not here for the temporary healing, Almighty God, but we are here, we are serving the God, oh Father, of the ultimate victory, Almighty God. Father, I break the pattern, oh Father, Lord, that whenever the demon leaves, Almighty God, even if he comes back, Almighty God, Father, the person, oh Father, he will not, the demon will not find it empty, Almighty God. But as the Bible says, that our bodies are the temple of God, Almighty God. Father, wherever, Almighty God, the emptiness is, Almighty God, Father, I pray that you will fill it, oh Lord, in Jesus' mighty name, oh Lord. I thank you, oh Father, Lord. I thank you for setting your people free, Almighty God. I thank you for delivering them, oh Father, from anything, Almighty God. Father, there is no sickness, oh Father, there is no addiction, oh Father, there is not even sin, oh Father, Lord, that you will not be able to forgive, Almighty God. And I thank you, oh Lord, that it is finished in this moment, Almighty God. It is finished as you have declared on the cross. It is finished, oh Lord, and it will never come back again, Almighty God. In Jesus' mighty name, oh Lord. We thank you, Almighty God. We thank you that we serve God who is truthful, Almighty God. We thank you that we serve God who is too faithful to fail us, Almighty God. We thank you, oh Father, Lord, that we will walk from the victory to victory, Almighty God. From the glory to glory, Almighty God. And we will never walk in the fear, Almighty God. In Jesus' mighty name, oh Lord. I command every spirit that goes by the word, leave this place right now, oh Lord. I command every spirit that goes by prayer, it's time to go right now. I command every spirit that goes by prayer and fasting, and heaven is my witness, that now you need to depart from this place. You have no place. This is the house of the Lord. This is the house of the Lord. And I thank you. I thank you, Holy Spirit. I thank you that is by the Spirit. It's not by my power. It's not by
by my word, it's not by my action, but it's by the Spirit of the Lord. I thank you, Almighty God. I worship and I glorify your name, O Lord. I thank you once again, O Lord. Thank you that, Father, Lord, that we can cast our fears onto you, Almighty God. That we can bring everything into your presence, Almighty God. And we can trade it, oh Father, for your peace, Almighty God. In Jesus' mighty name, I praise and I glorify your name. It's for your beautiful name, Almighty God. It's for your kingdom, Almighty God. It's for the people that you so deeply love, Almighty God. And you, Father, Lord, you cause all things, oh Father, to work for their good, Almighty God. Father, let them walk, Almighty God, in free, oh Father, Lord. Bible says, oh Father, wherever the Spirit of the Lord is, there is liberty, Almighty God. There is freedom, Almighty God. And that's what we're going to proclaim right now, oh Father, Lord. We speak freedom among us, Almighty God. We speak freedom, oh Father, in our bodies, Almighty God. We speak freedom, oh Father, for ourselves, Almighty God. Because you are good. You are good, Almighty God. And you have done it all, Almighty God. You have nailed it on the cross, and it remains there, Almighty God. You didn't bring it back with you, oh Father, Lord. And we will not take it again, Almighty God. In Jesus' mighty name, oh Lord, we worship and we glorify and we magnify thy name, oh Lord. Father, in Jesus' mighty name, amen and amen. Sing together, no border, no limits. No borders, no limits. If you say it, you will do it. No distance between us. You have promised. I believe it. Same power that opened the grave is moving right here in this place. You're alive and well. You're alive and well. Same God who had parted the sea is living and breathing in me. You're alive and well. You're alive and well. Revival is stirring, and your eyes returning. You're healing, you're speaking into faith. We are leading. We are leading. Same power that opened the grave is moving right here in this place. You're alive and well. You're alive and well. Same God who had parted the sea is living and breathing in me. You're alive and well. You're alive and well. All things are possible. There's nothing too hard for you. All things are possible. There's nothing that you can't do. We believe that all things are possible. There's nothing too hard for you. All things are possible. There's nothing that you can't do. Same power that opened the grave is moving right here in this place. You're alive and well. You're alive and well. Same God who had parted the sea is living and breathing in me. You're alive and well. You're alive and well. You're alive and well.
deliverance from my enemies to all my fears. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Let's declare this. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called me. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. 'Cause I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. Hallelujah. I am a Child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child of God. Sing it one more time. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Come on, declare it. Say, I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Come on, say, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Just one more time, everybody say, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. For I am a child of God.
Good morning, everyone. It's so back to be back here in Berlin. It's so good to be back here with you. I was in California the past 2 Sundays, the past 2 weeks actually, to connect with other campus pastors, to connect with our elders, to get some training as well, and to visit some of the campuses over there and to see how they are doing church services. It was an amazing time, but I really missed you guys. And on Thursday, on Father's Day, we had a church picnic at Tempelhoferfeld, and can probably see I got some like wet hat, and it's still very hot because I was so excited I forgot to put a hat on or sunscreen, and everything. So I'm really, really excited to be back here. Let me talk to you about next week. Next week is Pentecost, and Pentecost is one of these holidays. If you're not a Christian, you'll probably ask yourself, what is this about? This was, for most of my life, I had no idea what Pentecost was about, but I was always happy for that free Monday that we get over here in Germany. And Pentecost is, how should I explain that? It's the birthday of the church, not of Saddleback Church, but the church. This is when the Holy Spirit came down to be the helper for the disciples. This is when the church was born. And we want to celebrate that. We want to have a little birthday party next week. And we have a church service, a worship service, in the morning at 11 a.m. And we will do some barbecue after that on our rooftop. And so we will take care of the barbecue and the drinks. But of course, like at any birthday party, people ask like, what can I bring? You don't need to bring any presents, but if you want to join kind of the side dishes or desserts or something like that, you can do that. Fill out a connection card and let us know if you want to bring something, and we sent you a link where you can sign up. And so I'm really, really excited about Pentecost. Today we will sing one more song, but let me shortly tell you what the sermon will be about that we will dive into right after this next song. Today Tom Holliday, Pastor Tom Holliday, one of our teaching pastors and elders, will talk about 3 questions that you should ask yourself if you're looking for a reset. You'll probably notice that we are in a series called Resetting Your Life. And there are always questions we need to ask ourselves when we are looking for a reset. I personally know that 10 years ago when I was looking for a transformation, I thought this might be easy. But then I started with a lot of questions, a lot of very difficult questions for me to answer. Some of these questions are the 3 ones that Pastor Tom will talk us through today. And one more note, you're probably missing Pastor Rick. The reason why he is not preaching today or last week, he visited some very painful funerals for him because some very close friends of him died. And so he will be back next week to give a very personal message for us about how can we help friends in deep pain. And so I'm looking forward to that as well. And now let's continue worshiping the Lord and then listen to the sermon. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful way. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be.
Lord, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring you wine on me. Let's declare this together, church. In the crushing, in the pressing, you were making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. Lord, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring your wine out of me. Jesus, bring your wine out of me. Jesus, bring your wine out of me. Where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I laid out my old flame to carry your new fight today. Oh, today, yeah, yeah. Where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. Laid out my old flames to carry a new fight today. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. Lord, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring your wine out of me. Jesus, bring your wine out of me. Jesus, bring your wine out of me. Let's declare it. Jesus, bring your wine out of me. This is our prayer this week. Jesus, bring your wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. Laid out my old flame to carry a new fight today. Oh, today, yeah, yeah. Oh, make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Bring you wine out of me. We can just lift our hands if we would like to. And just say, Jesus, bring a new wine out of me. It means bring out a new me, a new start. Let it be a new start in my life, in my family. Let it be a new start. Lord, I'm walking with you. I depend on you. I trust in you. Bring new wine out of me, oh God. New freshness, new anointing, new passion for the gospel, new passion for life, new passion for Jesus to follow you.
All you have given me, Jesus, bring you wine out of me. As I was thinking about this week, I thought Principales reinicios son los que llamo un reinicio regular y un reinicio radical. Un reinicio regular es lo que todos necesitamos casi cualquier semana. Tendemos a divagar como seres humanos. Y como divagamos, debemos volver al camino. Necesitamos un reinicio regular. A veces eso pasa al ir a la iglesia o en tu grupo, en un tiempo con Dios, en su palabra o escribiendo. Hay muchas maneras de tener un reinicio regular en nuestra vida. Otras veces necesitamos un reinicio radical, cuando todo se ha desmoronado y todo necesita cambiar. Y realmente esta serie es para ambos de esos reinicios en la vida. Un ejemplo de esto es como aquellas misiones lunares. La mayoría de esas misiones de camino a la luna debían hacer reinicios regulares porque podían desviarse de curso. Si salían de curso, debían retomar el curso. Reinicio, reinicio, reinicio. Así que Apolo 11, Apolo 12, reinicios regulares. Pero entonces llegó el Apolo 13. Y si han visto la película, sabes que necesitaron un reinicio radical, porque hubo una explosión en la aeronave. Así que debieron reiniciar toda la meta de la misión, de llegar a la luna a solo regresar a casa vivos. Así que yo diría que la mayoría estamos en el Apolo 11. Estamos en el Apolo 12. Necesitamos reinicios regulares en la vida para mantener el curso que Dios quiere para nuestra vida. Pero algunos, si son honestos, están en el Apolo 13. Digo, Houston, tenemos un problema. Ese eres tú. Lo que enfrentas, y Dios está contigo. Aun cuando estás enfrentando eso, Dios está contigo para ayudarte a reiniciar. Hay un verso al inicio de tus notas. Si no las tienes, ahora ve y saca tus notas. En el Salmo 145, verso 14, hay una promesa alentadora de Dios, porque un reinicio puede ser duro, puede incluso ser agotador a veces. Así que quise iniciar con esta promesa de aliento. El Salmo 145, 14 dice, Tú, Señor, levantas a los que tropiezan y reanimas a los que están fatigados. Bien, lo que amo de esto es que me recuerda quién nos levanta. Dios es aquel que da nuevos inicios. Dios es aquel que da reinicios. Así que no hablamos en este día sobre ti, que por tu impulso, tus energías, tus emociones, hagas que un reinicio llegue a tu vida. Estamos hablando de que veas algo que Dios solo puede hacer. No hablamos de algo que debas hacer en tu propio poder. Hablamos de algo que Dios quiere hacer en tu vida por su poder, y eso es alentador para mí. Incluso si quiero rendirme, por su poder, Dios puede traer algo nuevo, un reinicio en mi vida. Así que este día vamos a ver las 3 preguntas, las 3 más importantes que tú y yo debemos hacernos para que un reinicio suceda en nosotros, y descubriremos estas preguntas de un ciego llamado Bartimeo. 3 preguntas necesarias para un reinicio. Son simples preguntas a primera vista, pero al analizarlas entiendes que realmente hacen que nos veamos por quién, por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Esta es la primera y sencilla pregunta. Escríbela conmigo. ¿Dónde me encuentro? Primero te preguntas, ¿dónde me encuentro? Eso es lo que Bartimeo nos enseña a preguntar. ¿Dónde me encuentro? Observa la vida de Bartimeo. Era ciego, sentado junto al camino en la ciudad de Jericó. Y Jesús y sus discípulos pasarían por ahí. Era un día emocionante. No solo Jesús y sus discípulos pasarían por ahí, sino que era el tiempo en que las personas subían a Jerusalén cada año para celebrar la Pascua. De todas partes pasaban, y Jericó era el pueblo que debían pasar de camino ahí. Así que había toda esa emoción, y en medio de todo, Marcos capítulo 10, verso 46, ahí estaba Bartimeo. Después Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba Bartimeo? Sentado junto al camino. Sentado junto al camino pidiendo, porque como ciego en esa cultura, la única manera de sobrevivir era pidiendo.
No había otra manera, no había trabajo y nadie le iba a permitir hacer ningún trabajo. Solo podía sobrevivir con las migajas de comida de las personas sentado junto al camino. Ahora Bartimeo, rápidamente ves que hay algo especial sobre él. Jesús sanó a muchas personas de ceguera. Puedes leerlo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero al único que conocemos por nombre es a Bartimeo. De los otros no tenemos nombres. Así que algo especial tiene que enseñarnos. Y creo, alerta de spoiler, déjame decirte qué pasará desde el principio, porque probablemente ya lo sabes. Es Jesús, se encontrará con un ciego, seguro algo bueno pasará. Te mostraré desde el principio qué pasará. En Marcos 10:46, está Bartimeo sentado junto al camino, con su ceguera. Y después en Marcos 10:52, solo pocos versos después, está siguiendo a Jesús por el camino. De junto al camino a por el camino. Eso es un reinicio. Y esta imagen de Bartimeo sentado ahí, junto al camino, es una imagen de ser relegado. Todo aquello en su vida por lo que soñó quedó relegado. Solo está junto al camino. No está haciendo nada de lo que soñó por estar ciego. No está viviendo la vida que esperaba, pues tiene que pedir cada día para sobrevivir. Y esta imagen de ser relegado creo que es muy útil ahora, pues muchos nos sentimos relegados. Hay muchas personas que los sueños que tenías no se han dado como querías. La manera de funcionar de la vida no ha sido como la creías, y quizás sea por los extraños eventos de los últimos años, o tal vez por algo más que desconozco, pero que estás enfrentando y te sientes muy relegado, sientes que no puedes hacer lo que Dios quiere en tu vida. Necesitas un reinicio. Si te sientes así, exactamente, estamos haciendo esta serie para ver cómo Dios puede crear un reinicio en tu vida. Y este reinicio de seguir a Jesús por el camino, Bartimeo en esencia nos muestra cómo volver al camino. Y todo inició al él reconocer dónde estaba y preguntarse, ¿aquí debo quedarme? Para Bartimeo fue como el estás aquí en su mapa de vida. Si ves un mapa, hay una señal de estás aquí. De hecho, lo pondré en la pantalla para que lo vean. Este es un mapa y dice estás aquí. Dice Iglesia Saddleback. De hecho, estás aquí. Aquí es donde estás. Si no estás seguro dónde estás, a menos que veas un mapa y veas un símbolo de estás aquí, no sabrás cómo llegar a donde quieres ir. Es lo que Bartimeo necesitó y es la pregunta que todos necesitamos hacer. Para que haya un reinicio en nuestra vida. ¿Dónde estoy? Para llegar a donde quieres ir, primero debes saber dónde estás, y para saber dónde estás tienes que ver el mapa. Y hay muchas razones para no ver el mapa. Una de ellas es, estamos ocupados, siempre apurados. Creo que tenemos experiencia en Google Maps, subimos al carro y no tenemos tiempo de buscar, sabemos cómo llegar, exactamente cómo llegar. Así que no tomamos los 15 segundos para buscar y nos perdemos y nos toma 15 minutos más llegar ahí. Y quizás solo yo he tenido esa experiencia, pero algunos lo hemos experimentado por estar muy ocupados. A veces no vemos el mapa. Si hablamos del mapa de nuestra vida y lo que enfrentamos, a veces no vemos por miedo. En realidad no queremos verlo porque es muy duro hacerlo. Hay muchas razones para no ver el mapa, pero si quieres un reinicio en tu vida, tienes que tomar el tiempo y responder honestamente, ¿dónde estoy? Así que Bartimeo, un ciego, nos enseña la importancia de tomar tiempo para ver dónde estamos. Y esta pregunta, ¿dónde estoy? ¿Sabes lo importante que esta pregunta es? Es de hecho la primera pregunta que Dios nos hace en la Biblia, previa a cualquier otra. Adán y Eva tenían una perfecta relación con Dios en el jardín. Y en esa perfección decidieron en su egoísmo comer del fruto que Dios les ordenó no comer. Y por eso tuvieron miedo y se escondieron de Dios, así que Dios les hizo una pregunta. Génesis 3, 8 al 10. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, Adán y Eva, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Ahí está la primera pregunta para nosotros. El hombre contestó,
Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y supo que estaba desnudo. La razón de su miedo fue haber comido del fruto que Dios le ordenó no comer. Conoció el bien y el mal y eso le causó miedo. Así que Dios preguntó, ¿dónde estás? Ahora, creo que sabemos. Dios no le preguntó a Adán dónde estás porque no sabía dónde estaba. Dios lo sabe todo. Dios le preguntó dónde estás, pues quería que Adán supiera dónde estaba. ¿Dónde estaba Adán escondido? Una de las mayores señales para reiniciar tu vida está aquí, en esta historia. Cuando te escondes, tienes que reiniciarte. Y sí que nos escondemos. Nos escondemos del pasado negándolo. Nos escondemos de otros con la distancia, de nosotros mismos con distracciones. Nos escondemos de Dios por nuestra duda. Ahora, esto es tan importante que iré despacio un minuto aquí para verlo a detalle. Tienes que reiniciarte cuando estás escondido. Así que pregúntate, ¿dónde estoy? ¿Estoy escondido del pasado con negación? No quiero hablar de él y no quiero que nadie más me hable de él. Necesito preguntar dónde estoy, dejar de esconderme. ¿O estoy escondido de otros con mi distancia? Solo alejo a otras personas de mi vida ahora. Tú sabes qué pasa, tienes una fiesta de lástima en la que estás tú solo en un cuarto, bajas la cortina, que esté oscuro, siempre hay montañas de chocolate involucradas, no sé cómo, y tienes este tiempo de distancia para alejar a otras personas de tu vida, te escondes. O quizá te escondes de ti mismo con distracciones. Solo te distraes, siempre ocupado, siempre viendo alguna pantalla, haciendo algo para no estar en silencio. ¿Por qué? Para esconderte. O nos escondemos de Dios con nuestras dudas. Ahora creo que Dios quiere honestamente oír nuestras dudas. Todos las tenemos y Él nos hablará sobre ellas. Pero también sé que a veces las dudas no son honestas, son lo que llamo dudas pantalla. Trato de mantener a Dios allá mientras estoy aquí, para no enfrentarlo. No quiero pensar en ellas. Cuando reconozco que puedo estar escondido y honestamente pregunto en medio de ello, ¿dónde estoy? Me dispongo para tener un reinicio. Así que quiero animarte. Haz regular el hábito de ver el mapa y decir, ¿dónde estoy? ¿En la presencia de Dios? De hecho, puedes escribir. No tomaremos tiempo para ver esto ahora, pero cuando lo hagas, puedes escribir 5 áreas específicas en que pensar cuando preguntes dónde estoy. Pregunta dónde estoy físicamente. No solo dónde vivo, sino también estoy teniendo un tema de salud sobre el que debo ser honesto y que estoy pasando en mi vida. ¿Dónde estoy emocionalmente? ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Están como normalmente son? ¿Han cambiado? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy relacionalmente? ¿Me estoy acercando a las personas? ¿Me estoy distanciando más de las personas? ¿Dónde estoy vocacionalmente? ¿Me siento pleno con lo que hago? ¿Estoy haciendo eso para lo que Dios me diseñó? ¿Dónde estoy espiritualmente? ¿Me siento conectado con Dios? ¿Me siento más cerca de Dios o más lejos de Dios que nunca? Solo repasa estas 5 áreas, quizás durante esta semana o cada semana, y pregúntate, ¿dónde estoy? Solo ve el mapa. Y por cierto, ¿qué es el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde buscar para saber dónde estás? Pues empieza viendo a Dios. Lo haces en una relación con Él. No hablamos aquí de mera autoevaluación, hablamos de conversar con Dios sobre dónde estamos y lo que enfrentamos. Así que hablas con Dios y le dices, Dios, dime dónde estoy, por tu palabra, por tu pueblo, por tu espíritu en mí. Quiero animarte a orar la oración de reinicio que Mailán y Kay nos enseñaron la última semana. Muy importante oración para un reinicio en tu vida. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Dios, ¿dónde estoy? Esa es la primera pregunta. Ahí es donde inicias. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que Bartimeo nos enseña. Primero preguntas ¿dónde me encuentro? Y luego preguntas ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién en serio estoy escuchando? ¿A quién escuchas y qué escuchas?
tiene un poderoso impacto en la dirección de tu vida. Mira lo que pasó con Bartimeo, Marcos 10, 47 al 48. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». «Cállate», muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Así que mira esto, él está gritando mientras Jesús pasaba: «Ten compasión de mí, Jesús». Y la multitud le gritaba: «¡Cállate!». Bien, si estás gritando «cállate», algo probablemente está mal. Hay un pequeño tip de crianza por ahí, pero ese es otro mensaje. Bien, si estás gritando «cállate», no parece muy bien, pero es lo que está pasando en la multitud. Y Bartimeo se rehúsa a escuchar a la multitud. Hay una lección ahí. Se rehúsa a escuchar a la multitud y al contrario sigue gritando. Y porque sigue gritando, Jesús lo nota y entonces mira lo que pasa luego, Marcos 10, 49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: «Díganle que se acerque». Así que llamaron al ciego. «Anímate», le dijeron, «vamos, él te llama». Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Y, porque no escuchó a la multitud, está en un lugar en donde puede escuchar a Jesús. Ahí hay ciertamente algo que oír. ¿Estás escuchando a la multitud o estás escuchando a Jesús? Porque no puedes escuchar a ambos. Nunca ha habido un tiempo en que esta pregunta de si estoy escuchando a la multitud o a Jesús haya sido más importante. Nunca jamás. Porque la multitud es tan ruidosa ahora. Estás llevando a la multitud aquí en tu bolsillo, en tu teléfono. Cada vez que tomas tu teléfono, la multitud tiene algo que decirte, tiene algo que gritarte. Estás viendo a la multitud en tu pantalla cuando alguien te dice algo, cómo debes pensar, qué debes pensar. Nunca ha habido un tiempo en que sea más importante. ¿Estoy escuchando a la multitud o estoy escuchando a Jesús? Y si quieres escuchar a Jesús más que al grito de la multitud, es bueno conocer estas 4 diferencias que veremos ahora entre la voz de Jesús y la voz de la multitud. Primera diferencia: la multitud grita, Jesús susurra. Si vas a oír la voz de Jesús, debes saber esa diferencia. La multitud grita, Jesús susurra. La multitud nos está gritando todo el tiempo: «¡Cállate! Tu voz no necesita ser oída». «Enójate, ten miedo, ten envidia, no te conformes». Nos gritan eso todo el día, todos los días, ya mismo. La multitud grita y la multitud seguirá gritando en Instagram, sí, en Facebook, Twitter, Cable News, Discord, Snapchat, TikTok. La multitud te grita. Para algunos es la multitud de Pinterest. Dios los guarde si es de la multitud de Pinterest de quien escuchas los gritos. Pero si quieres oír lo que Jesús tiene para decir, debes reconocer que en muchos tiempos viene en un susurro. Y eso significa que debes alejarte de la multitud para escuchar a Jesús, para escucharlo susurrar. «Te amo. Tengo un propósito para ti. Nunca te decepcionaré. Estaré contigo en esto». Tenemos que construir nuevas disciplinas en nuestra vida para alejarnos del grito de la multitud, para oír el susurro del amor de Jesús. La multitud grita, Jesús susurra. Segunda diferencia: la multitud interrumpe, Jesús invita. La multitud es multitud que interrumpe. Miren lo que sucede aquí. Le están gritando a Bartimeo y Jesús está diciendo: «Hey, dígale a Bartimeo que venga aquí para que hablemos». Está invitando. La multitud dice: «Cállenlo». Jesús dice: «Llámenlo». Bien, la verdad es que no puedes no oír a la multitud. Siempre están gritando, siempre interrumpiendo. Es como el viejo chiste de la vaca grosera que se la pasa interrumpiendo. Si no te sabes la broma, pregúntale a un niño. Nos enfrentamos a la multitud grosera que interrumpe. Está rondando siempre. Y ya sea un reinicio regular o un reinicio radical, lo que estás buscando solo va a pasar cuando oigas la invitación de Jesús para ir cerca de Él y escuchar lo que tiene que decirte, porque te prometo que te está invitando.
Es lo fuerte de su amor por nosotros. Te está invitando a ti a este tipo de relación con Él. La multitud interrumpe, Jesús invita. La tercera diferencia, la multitud divaga y Jesús nunca vacila. La multitud divaga y Jesús nunca vacila. Y bien, debo admitir algo aquí. Utilicé la palabra divaga aquí solo porque nunca la he usado en 30 años en Saddleback y solo quería usarla. ¿Sabes? O sea, pude haber dicho se equivoca, pero no sería divertido, así que divaga. La multitud divaga. Pero Jesús nunca vacila. Y ¡wow! Vaya que divagaba la multitud. Primero decían, ¡cállate! Le están gritando, ¡cállate! Y en el momento en que Jesús le llama, dicen, ¡anímate! Jesús te está llamando, como si hubiera sido su idea en principio. No fue su idea. Solo divagan. Primero están en su contra, luego están a su favor. Es lo que hizo la multitud y es lo que la multitud te hará. Primero estará en tu contra, luego estará a tu favor, luego en tu contra otra vez. La multitud va del cállate al anímate en solo unos minutos. Y Jesús, Él es exactamente lo opuesto. Él nunca vacila. Su amor por ti nunca vacilará. La verdad que te dice, Él nunca vacilará en decirte toda la verdad. Bien, hay un hecho final sobre escuchar a Jesús o escuchar a la multitud. La multitud ve solo su interés. Jesús se interesa por ti. La multitud ve solo su interés. Jesús se interesa por ti. La multitud ese día no quería que Bartimeo le gritara a Jesús porque los hacía quedar mal. Se supone que era un gran día de celebración, y por acá este tipo ciego, un mendigo gritando, «No queremos ni verte hoy, Bartimeo. ¿Podrías irte a otro lugar? Este es el día de celebración y estás arruinándolo. No te queremos aquí. Además queremos impresionar a Jesús con nuestra ciudad, Jericó. No queremos que vea ese lado de la ciudad. Así que ¿podrías callarte?» Porque se interesaban en ellos y cómo se veían. Pero no Jesús. Él no se interesaba en nada de eso. A él le interesaba Bartimeo y se interesa por ti. ¿A quién estás escuchando? Yo te animaría a escuchar más a aquella persona que te ama más, que se interesa más por ti. Esa persona es Jesús, a dejar que la promesa de su esperanza ahogue la presión de la multitud. Bien, yo quería, mientras repasábamos la historia de Bartimeo, alguien en la Biblia, al que Jesús ocasionó que un reinicio pasara en su vida, quería que oyeras una historia de nuestra propia iglesia, de una mujer quien, porque escuchó la voz de Jesús, no la voz de la multitud, porque ella tuvo el valor de preguntarse ¿dónde estoy?, pudo ver un reinicio pasar en su vida. Veamos en pantalla este testimonio de la alentadora historia de Lisa Pat. Mira conmigo. Hasta hace 1 año y medio pude mantener la fachada de mi vida. Esposa de un cristiano, mamá de 3 lindos chicos, viviendo en una preciosa casa en Orange County. Por fuera funcionaba como una supermamá. Por dentro tenía dolores, inseguridades y miedos de mi pasado. Con los años formé patrones poco sanos como mecanismos de defensa y desarrollé complejos en mi adultez que casi destruyeron mi matrimonio. Al crecer, el mensaje en mi familia era tener buenas calificaciones, las mejores escuelas y casarse con alguien rico y con estatus. Uno de mis padres con fuertes cambios de humor y problema de ira, el otro no estaba emocionalmente disponible. De niña vivía con ansiedad, tomando con pinzas todo y aprendí a fingir. Me sentía temerosa y nunca buena. Buscaba la perfección, pero si no la lograba, mentía y me escondía para evitar castigos. Sentí que algo faltaba en mi vida en preparatoria y cuando escuché el mensaje del amor incondicional de Dios y Jesús que murió por mis pecados, eso inmediatamente resonó en mí. Pero aún como cristiana, mis inseguridades y miedos permanecían ahí. No entendía totalmente cuánto me amaba Dios y cómo vivir en esa verdad. Continuaba intentando ganar validación, aprobación y amor de otros, incluyendo de Dios. Mi vida en casa empeoró cuando encontré escape de la inestabilidad trabajando y luego en la universidad. Durante ese tiempo tuve una relación poco sana en la que me quedé por la atención y el afecto que me daba.
Soñaba con conocer a un hombre cristiano que me amara incondicionalmente y formara conmigo una familia. Cuando conocí a mi esposo, él lideraba la alabanza en la iglesia y yo al instante me sentía atraída. Tenía gracia, carisma y amor por Jesús. Venía de una familia amorosa, pero mi mamá no lo aprobaba porque no era rico ni de estatus. Primero salimos, nos enamoramos y decidimos casarnos aún con amenazas de mamá. Me sentí sola y no amada cuando nadie de mi familia asistió a mi boda. Enterré los sentimientos, actué como si nada y caminé sola por el altar. Nos mudamos más cerca de mis padres esperando reconstruir la relación. Mis padres finalmente volvieron a nuestra vida, pero las críticas hacia mi vida y esposo continuaron. El daño y resentimientos siguieron creciendo, pero no solo hacia mi mamá, sino también hacia mi esposo. Estaba abrumada, criando a 3 hijos, trabajando tiempo completo y cuidando las finanzas en casa. No me sentía apreciada y en lugar de hablar del asunto, me quedé callada para evitar conflictos. Encontré escape trabajando de más. Me volví experta en compartimentar mi vida y ocuparme para evitar mis sentimientos. Empecé a hacer elecciones que dañaban mi matrimonio y familia. Aunque era cristiana, mi patrón de negación y escape se activó. Me sentía como Pablo en Romanos 7:19, porque tengo el deseo de hacer lo que es bueno, pero no puedo hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Me di cuenta de que era impotente y que necesitaba de regreso a Cristo. Y le pedí a Dios compasión y perdón. Me confesé con Dios, pero no hablé de mi lucha con nadie por miedo. Decidí que me iría a la tumba con mis errores, pero Dios tenía otros planes para mí. Durante la pandemia, el pastor Rick enseñó en una serie y me habló a través de Santiago 5:16. Dios me mostró que debía confesarme no solo con Él, sino con otros para poder sanar. Las palabras para poder sanar se me quedaron. Aunque me había confesado con Dios, no encontraría sanación porque no me había confesado con otros. Esa noche oí a Dios hablarme claramente. Confía en mí y deja de intentar controlar todo. Rinde hasta la última cosa que intentas controlar. Aunque tenía miedo, Dios me dio el valor de confesarme con mi grupo. Me mostraron gracia y amor. Con su apoyo y oraciones me confesé con mi esposo. Fue difícil superar la vergüenza, pero hasta en eso sentí a Dios conmigo en cada paso. Dios nos llevó a una consejera que resultó ser miembro de la iglesia Saddleback. Ella me dio un lugar seguro para expresar mis sentimientos. Me ayudó a procesar mis viejos dolores y traumas. Por primera vez en mi vida me sentí escuchada y comprendida. Continué viendo a Dios obrar en nuestra vida. Cuando mi esposo y yo fuimos a Celebrate Recovery por primera vez, él me compartió cómo Dios le estaba hablando. Dios ha seguido viniendo y ha estado conmigo, animándome a pelear para sanar. Nuestro grupo también nos ha acompañado con apoyo, oraciones y ánimo. El 2020 fue el inicio de mi nueva vida en Cristo. Por fin comprendí cómo vivir la verdad de Dios como hija del Rey. Por fin comprendí qué significa ser amada, honrada y valorada. Soy amada por quien Dios es, no por cómo yo vivo. La mayor necesidad que Jesús está cubriendo es su amor incondicional por mí y ya no miro atrás. Me conoce por completo y aún así me ama incondicionalmente. Me liberé al buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los otros. Elisa hablaba de las mismas cosas por las que pasó Bartimeo. Habló de decidir no esconderse más. Nos ha hablado al final de no escuchar la voz de otros, sino la voz de Dios. Estas son las preguntas que debemos hacernos para que suceda un genuino reinicio en la vida. ¿Dónde me encuentro? ¿A quién estoy escuchando? Y la tercera pregunta, sencillamente, ¿qué deseo? ¿Qué deseo?
Y quizás esta sea la pregunta más importante para un reinicio. Si no te haces esta pregunta, no te moverás de donde estás. Jesús le hizo esta pregunta a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Así que el reinicio es completo. Bartimeo pasa de ser un hombre ciego y mendigar en el camino a ser discípulo de Jesús en ese mismo camino. Y termina con esta pregunta, ¿qué deseas? Y dice, quiero ver. E inmediatamente pudo ver. Eso ocurre cuando tienes la fe de decirle a Dios lo que quieres y confías en Él. Pero hagámonos una pregunta difícil. ¿Y qué si lo que tú quieres no es lo que Dios quiere para ti? Es decir, obviamente Dios no puede darnos todo lo que queremos, sería el caos. Una ilustración obvia es el deporte. Una persona ora por un equipo y otra persona por otro equipo. Sería el caos. Y es igual en el matrimonio. Quizás haya alguien que quiera casarse contigo, pero tú no con él. Si el otro lo pide, ¿tendrían que casarse? ¿Funciona así? Sería el caos. O quizá hubo alguien con quien querías casarte, pero ahora agradeces a Dios que no te concediera aquella petición de matrimonio, porque lo que creías que querías no lo querías realmente. Hay algo más profundo que debemos aprender. Porque Dios no siempre nos da lo que queremos como si fuera una máquina. Sabemos que no está bien. Creo que muchos nos hemos dejado de hacer esta pregunta. Pero yo quiero hacértela. ¿Qué deseas? Jesús la hacía a menudo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y responderla con sinceridad es una de las claves para reiniciar nuestras vidas. Les mostraré algo. Jesús hizo esta misma pregunta. Justo antes de esto, lo que ocurrió justo antes de esto con sus discípulos, Santiago y Juan, habla con ellos, les hace la pregunta y da una respuesta diferente. Miren lo que pasó. Dios trata de enseñarnos algo en Marcos 10. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó Jesús. Y contestaron, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Se lanzaron a la piscina y respondieron, Jesús, queremos sentarnos junto a tu trono en la eternidad. Eso queremos. Jesús les dijo, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? No saben lo que están pidiendo. La copa de la que habla Jesús es la copa del sufrimiento. También habla de ella en el huerto de Getsemaní. Aquellos que se sientan en el trono son los que más han sufrido. Lo que Jesús dice es, ¿de verdad quieren estar entre los que más han sufrido? ¿De verdad es lo que quieren? Les dice. Y más tarde dice, por cierto, esto no es cosa mía, ya está decidido. No voy a echar a nadie del trono solo porque ustedes lo pidan ahora. Dios ya lo tiene decidido. Así que en este caso, tienen una petición y Jesús dice, no entienden lo que quieren, debo ayudarlos. Pero también la respuesta será no. A veces, al decirle a Dios lo que quiero, la respuesta es no. ¿Eso qué quiere decir? Debería decir, bueno, Dios, haz lo que quieras. Si me vas a decir que no a veces, haz lo que quieras y ya está. No si quieres un reinicio. No si quieres vivir la vida de fe para la que Dios te creó. Debes enfrentar esta pregunta. Y con honestidad decirle a Dios que quieres de verdad. Lo reconocemos no solo para obtener lo que deseamos, sino para comprender lo que Dios quiere para tu vida. Hay un proceso detrás de todo. Bien, veamos cómo funciona. Lo que queremos no siempre es lo que queremos en verdad, o lo que creemos que queremos. Así que tenemos que reflexionar, porque Dios no es una máquina. ¿Cómo hablar con Él sobre lo que deseo? La única forma de hacerlo es ser honestos con Dios sobre ello. Así es como reinicias tu vida. Si te sientes atrapado, la manera de reiniciar tu vida es decirle a Dios que quieres con sinceridad. Y Dios dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y si sinceramente tu respuesta es decir, si eres honesto, quiero divorciarme.
Es muy doloroso. No sé qué hacer, quiero divorciarme. Si de verdad eres sincero, eso le dirías. Mientras no le digas a Dios lo que deseas, no podrá trabajar con lo que deseas. Así que se lo cuentas, Dios, esto es lo que deseo. Y cuando le dices eso, empiezas una conversación y Dios puede empezar a hablar y decir, ¿sabes? Quizá podría empezar a ayudarte en tu matrimonio. Así que lo que posiblemente sea la mayor fuente de dolor en tu vida pueda ser la mayor bendición de tu vida. Y sé que piensan, sé que Dios dirá una cosa así y por eso no se lo quiero contar, porque no quiero que diga algo así. ¿Quieres quedarte atrapado en tu miseria? ¿Quieres quedarte a mendigar a un lado del camino? ¿O quieres un reinicio? ¿Quieres cambiar las cosas? Todo empieza diciéndole a Dios lo que deseas. Y no sé exactamente qué respuesta te dará, pero te dará una respuesta. Puede que haga lo mismo que con Bartimeo, una curación y respuesta inmediatas. O quizá haya una conversación que empiece, ¿qué deseas de verdad? Y tú dices, quiero tener éxito. Es decir, siendo honesto, quiero tener éxito. Y así empieza la conversación y Dios dice, bien, ¿quieres tener éxito? Por tu orgullo y por tu ego. ¿O quieres tenerlo para animar a otros y bendecir a los demás? Porque si es para alimentar tu ego, destruirá tu vida. El orgullo precede a la caída. Pero si es para bendecir a los demás, Dios dice, te voy a dar un éxito que no puedes ni imaginar. Puede ser mayor de lo que imagines o más pequeño a ojos de este mundo, pero tendrá un mayor impacto en la eternidad de lo que nunca soñaste. Dios quiere hacer eso en tu vida. O como con Bartimeo, Dios dice, ¿qué es lo que deseas? Y dices, quiero sanar. No quiero seguir enfrentando esto, no quiero seguir con este dolor o dificultad, quiero sanar. Y esto merece todo un sermón, merecería toda una serie para estudiar la sanidad que Dios da. Pero les diré brevemente que si observamos a los diferentes ciegos que Jesús sanó, vemos que lo hizo de formas diferentes. A Bartimeo lo sanó inmediatamente. A otras personas las sanó lentamente con el tiempo. A otras personas les pidió hacer algo para que pudieran participar en su sanación. Y luego otras personas, ciegas o no. Ha habido muchos a lo largo de la historia que han pedido sanidad y no la han recibido. No será hasta llegar al cielo que el cuerpo se perfeccione. No sé cuál será la respuesta de Dios en tu caso. Si sé que las personas por las que he pedido sanación, algunos la han recibido, otros muchas veces no la han recibido. Pero sé que en cada caso, si traemos este deseo a Dios con sinceridad, Él puede trabajar con él. Así funciona el proceso. Le dices a Dios qué deseas, y luego Él responde, y con su respuesta empiezas a oír qué quiere Él. Y entonces empieza el milagro de convertir lo que Dios desea en lo que tú deseas. Llega el momento en el que puedes genuinamente hacer la oración de Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Dios, en la tierra como en el cielo. Pero tengo que decirte que no será algo automático. Es un proceso para mí, es un proceso para todos y empieza diciéndole a Dios lo que quieres ahora. Tanto si es lo correcto como algo incorrecto, tanto si te parece egoísta como si no. Díselo, Dios, esto es lo que deseo. ¿Deseas un reinicio? ¿No quieres estar estancado? Es uno de los puntos de partida. Escuchen, si Bartimeo no le hubiera dicho a Jesús lo que quería, no hubiera sanado de inmediato. Ese milagro no habría ocurrido y puede que haya un milagro que Dios haría en tu vida si le pidieras aquello que más deseas, con fe. Y si Santiago y Juan no le hubieran dicho a Jesús lo que más deseaban, nunca se habrían dado cuenta de lo egoísta, de su petición, nunca se habrían acercado a Él. Al verlo, se lo cuentas, esto es lo que quiero. Estas 3 preguntas que aprendemos de Bartimeo, el hombre ciego, son preguntas que nos ayudan a ver. Y ahora que vamos a concluir, si empezamos a hablar con Dios sobre estas cuestiones en un momento, quiero terminar con otro versículo de ánimo, que nos recuerda que el amor y el poder de Jesús se encuentran en medio de estas 3 preguntas. Al principio y al final quería recordarles que no se trata de nosotros reiniciando la vida, sino de Dios que con su poder
nos renueva, nos reinicia, haciendo en nosotros algo que no podríamos hacer solos. 1 Corintios 1:30. Todo lo que tenemos, pensamiento justo, vida justa, una pizarra limpia, un nuevo comienzo, viene de Dios por medio de Jesucristo. Así pues, acabemos con unos momentos de oración. Hablaremos con Dios sobre estas 3 preguntas. ¿Oran conmigo? Y en este espíritu de oración, haz estas preguntas. En la presencia de Dios, ¿dónde me encuentro? ¿Dónde estoy ahora mismo? E inicia una conversación con Dios que quizá continúe durante la semana, seguramente. En oración, hazte la pregunta, ¿a quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando a la gente? ¿No estoy tomando el tiempo para escuchar la amorosa voz de Jesús? ¿A quién estoy escuchando? Y después enfréntate a la pregunta, ¿qué deseo en verdad, con sinceridad? ¿Qué deseo realmente? Aquí está. Aquí está. Esto es lo que quiero. Padre, te traemos estas preguntas y confiamos porque sabemos que eres un Dios que nos ama, que nos cuida. Quieres trabajar en nosotros para reiniciarnos en la dirección y propósito, el amor y la gracia para la que nos creaste, una vida satisfactoria, no una sin problemas, sino llena de bendiciones por tu amor hacia nosotros. Y te pido que nos ayudes a hacer las preguntas difíciles, pero en tu presencia, y ver que tú estás con nosotros para responder y dirigirnos. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús, si nunca has dicho, necesito volver a empezar contigo, díselo ahora, Jesús, necesito tu propósito en mi vida. Necesito tu perdón en mi vida. Quiero seguirte. Jesús, gracias por estar con nosotros en todo. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you.
awesome power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, our solid power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our Come on, lift your voice. Our God, say, our God And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Hallelujah. Our God is greater. Our God is a healer. Our God is so much, and He is exactly what you need if you are looking for a reset. Let me wrap up this service by giving you some ideas of what you can do if you're looking for a reset. The first thing that you can do is to hand over all your worries, all your anxieties, all your fears, everything that's going on in your life to Jesus. And you can commit to Jesus today. If you don't know how to do that, come to me after this service. I will lead you in a prayer of commitment. We can talk about that, of what does it mean to commit your life to Christ. You can also fill out a connection card and let us know about your decision. The next step that you can do is you can start being part of a church family, part of, for example, Saddleback Church Berlin. The way you can do that, or how you can do that, is by taking part in Class 101. Class 101 is our membership class, and there I talk about what we believe, what our story is, what we learned over 43 years of Saddleback Church. And we talk about our strategy and our vision so that you can make an informed decision if you want to be part of this church or not. And also, another big step in, or for your reset, actually probably the biggest one, is baptism. We are going to celebrate baptism next week, or the next weekend, actually on Pentecost Monday at a lake. And I want to encourage you, if you have not been baptized, to think about that and reach out to us to have a conversation. You can see on your screen a little picture over there. That picture was taken last week at the Lake Forest campus, where I was honored to baptize 9 people after the service. And the couple that you can see there, they came to the baptism pool and we had a conversation about their story. And that is Corinne and Scott. And they told me about how they were friends in high school, how they kind of lost
lost connection over a long period of their time. They got married to different people. They had a story of rejection, abuse. They both got divorced, and they thought that their life was like over. And then they found each other again. And then they fell in love again, and they got married 1.5 years ago, shortly after the pandemic started. And they started to come to the services again at Saddleback. And when Pastor Wick started to preach this sermon, the sermon series on resetting your life, they felt like our reset should be to hand over our lives to Jesus and to get baptized. And so to see that joy, like Corinne was like jumping on Scott, you can see it on screen, was jumping on him full of joy. That was just one of the most incredible moments I had over there in Lake Forest. And so maybe this is one of the stories that your life is telling as well. Rejection, abuse, a lot of things that went on in your life, and you want to reset your life, and you want to get baptized, you want to hand over your life to Jesus. Then reach out to us. I would love to have that conversation with you. And one thing that we do at the end of the service is we want to give back for everything that God has given us in our lives, for all the blessings that we have received. If you are a guest here, please don't feel obligated to give anything. We are just happy that you're here. Otherwise, you can use this donation envelope that you have on your seat, and you can place them at the entrance door. There are collection offering baskets where you can just put them in. And so I thank you very much for coming to the service today. Stay a little bit longer for some coffee or water and for a chat. And so thank you so much. Same power.